El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, se reunió con las 21 niñas que fueron puestas en libertad por el grupo Boko Haram. El mandatario hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para rescatar a las menores que aún se encuentran en cautiverio. Y les preguntamos, ¿cree usted que Boko Haram llegará a un acuerdo para liberar al resto de las niñas de Chibok? Y para analizar este tema nos acompaña desde nuestros estudios aquí en Miami Wilfredo Amer Ruiz, analista político y capellán musulmán, y desde San Francisco, California, San Francisco de Campeche, me corrijo, Carly Pearson, abogada especializada en derechos humanos. Bienvenidos a ambos y comienzo con el señor Amer. Es un paso favorable esta liberación, pero no parece suficiente porque, Boko Haram sigue operando en Chad, en Nigeria, y ha tenido un accionar que ha provocado unos 5.500 muertos según Amnistía Internacional. ¿Por qué esta liberación no es suficiente y por qué queda mucho, pero mucho más que hacer? Definitivamente, saludos José Manuel, no es suficiente porque quedan aún más de 200 o cerca de 200 niñas apresadas y hasta se dice que esclavizadas por este grupo terrorista. Es esperanzador cómo se liberaron estas últimas 21 niñas atrapadas, presas de Boko Haram, porque fue producto no de un operativo militar, sino de una intervención diplomática, no diplomática porque no son países. Una negociación. Pero una negociación política en la que se envolvió la Cruz Roja, el gobierno suizo, y se pudieron liberar asegurando su bienestar y obviamente salvando vidas. Yo creo que de la misma forma que se logró esta negociación, nos envía una señal fuerte de que quizás se pueda lograr algún tipo de acuerdo que garantice la liberación sana y salva de estas mujeres apresadas, estas niñas apresadas, que ya muchas ya son mujeres por el tiempo que llevan apresadas. Es esperanzador, pero aún sigue operando en este país grandísimo de 200 millones de habitantes, la principal economía de África, eso es Nigeria. Y en ese sentido, que siga operando este grupo terrorista de Boko Haram, allí es muy preocupante. Es preocupante no solo para Nigeria, debería ser preocupante para la comunidad internacional también. Ahora voy con la señora Pearson y mi pregunta es, ¿hay una negociación para liberar a otras menores? Si esto ocurre, ojalá Boko Haram no se acabaría. Su amenaza, de alguna manera, va a continuar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los países africanos, los países del Medio Oriente también? Porque hay que decirlo, Boko Haram tiene una conexión con el Estado Islámico. ¿Qué es lo que hay que hacer para desactivar a Boko Haram? ¿La vía es la negociación, el diálogo o definitivamente de alguna manera la guerra contra esta organización? Bueno, gracias por invitarme. Primero quiero decir que es muy importante entender ese conflicto y esa violencia en el contexto del país de Nigeria. Nigeria es el exportador más grande del petróleo del continente africano. También tiene la población más grande del continente y la economía más grande. Lamentablemente también tiene niveles de corrupción muy altos. Eso ha dejado el país sin el desarrollo y la infraestructura básica para apoyar a la población. Además, Nigeria es un país dividido entre mujeres y hombres, dividido entre el norte y el sur. En el norte, la mayoría de la gente es musulmana y hay muy poca infraestructura y mucho más pobreza y muy bajos niveles de educación. Eso es donde se concentra Boko Haram. En el sur, la mayoría de la gente es cristiana. Hay muchos más altos niveles de educación y de infraestructura y de desarrollo. Además, está dividido entre hombres y mujeres. El 50% de las mujeres en Nigeria son analfabetas, en comparación solo 31% de los hombres. Estas cosas, aunque haya una guerra contra Boko Haram y se involucran otros países del Medio Oriente o de África, uno no se puede matar una idea. Las raíces de Boko Haram vienen de la pobreza, de la desigualdad, de la corrupción y del subdesarrollo. Y hasta que estos factores no se tratan, no vamos a ver ningún mejoramiento en general de este grupo.
Claro, pero el cambio cultural toma muchísimo tiempo. Educar a una población que ha padecido de hambre, de pobreza, de falta de medios y que ha, digamos, padecido gobiernos corruptos, probablemente hay muchísima inestabilidad institucional en un país de estas características. Eso toma una generación, 17 años por lo menos, en traer mínimos resultados. Entonces, ¿qué se puede proponer a su juicio? Pues para proponer... En el corto plazo. En el corto plazo hay que ver cambios con los países que dan dinero. Por ejemplo, Inglaterra, que da mucho dinero a Nigeria, tienen que poner reglas muy estrictas para el uso del dinero. También tienen que ver cómo está usado este dinero. O sea, hay mucho dinero perdido y que van a las personas incorrectas, digamos, la comunidad... A manos incorrectas. O sea, usted propone, perdone que le interrumpa, ¿usted propone sanciones al país o de alguna manera mayor control al sistema financiero? Pues mire, si pongamos sanciones al país, solo va a haber más pobreza, más desempleo y más desigualdad. Esos son los factores que alimentan esos grupos terroristas. Entonces sí hay que tener mejor control de las donaciones de la comunidad internacional, y la gente de Nigeria y de los países alrededor de Nigeria tienen que exigir que su presidente y los políticos también no sean corruptos, y eso es un desafío muy grande. Ahora, ¿qué pasa en África y en Medio Oriente, Wilfredo Amer, que la interpretación radical del Islam no produce paz ni espiritualidad, sino que en estos casos particulares, ¿no? En estos casos, fanatismo y muerte? Pues mírate, José Manuel, yo quiero felicitar a la compañera de panel que muy bien acierta en describir las causas de este radicalismo y este extremismo, que no es la religión, sino los altos niveles de pobreza, los altos niveles de corrupción en un país que no es pobre. Este país de los principales exportadores de petróleo del mundo, un país que ha sido generacionalmente explotado por muchas empresas que han ido allí a desangrar sus recursos naturales y a no invertir nada o muy poco en infraestructura, y más bien han invertido en alimentar una clase política corrupta más allá de cualquier ideología política. Así que ha habido una especie de trabajar de la mano de empresas que han explotado a Nigeria y a unos gobiernos corruptos que no han invertido. Y lo que sucede es que no podemos caer en el análisis simplista de que el extremismo, radicalismo islámico opera en un vacío. Porque ¿por qué no salen radicales islámicos de las universidades o salen en mucho menos proporciones? ¿Por qué los problemas en Europa, por ejemplo, de extremismo y radicalismo, salen de los guetos de pobreza y de la gente que no es aceptada? Wilfredo Amer, tengo que interrumpirte, desgraciadamente tenemos una noticia de última hora. Vamos a Donald Trump, su candidatura a un acto de campaña. Está hablando el magnate en Delaware, Ohio. Escuchemos. In 19 days, we are going to win the state of Ohio, and we are going to win el estado the de White House. Ohio.